Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, una noche más, queriendo bendecir tu vida a través de la radio. Qué bueno y esta oportunidad que Dios nos regala, ¿no? De poder estar aquí junto a ustedes, trayéndoles palabra, música y un mensaje nuevo de parte de Dios para animarnos en estos tiempos. Para lo que viene, para los hijos de Dios y la casa de Dios. Vamos a dar inicio al programa, como cada noche, remarcando, conéctate a este momento. Desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué bueno que es Dios, que nos da la oportunidad de poder estar aquí una noche más, ¿no? Porque uno organiza, mañana nos vemos, y cuando el mañana no es nuestro, ¿no? Y por misericordia de Dios estamos otro día más. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que tratamos de organizar mañana esto, pasado, el mes que viene, cuando nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino Dios es el dueño de nuestra vida en este tiempo. Bueno, estamos aquí, venimos hablando temas muy profundos, donde sin lugar a dudas el Espíritu de Dios está hablando a nuestras vidas, ¿no? Está hablando acerca de la renovación y de renovar el pacto. El tema es si nosotros queremos que ese pacto sea renovado, porque es una actitud, ¿no? Y aquel que no está dispuesto, eso no sucede. Entonces tenemos que estar dispuestos en estos tiempos a dejarnos moldear por el alfarero, ¿no? Dice que tenemos que ser como barro en las manos del alfarero, y muchas veces somos un barro medio complicadito, ¿no? Medio difícil. A mí me gustaría contarles tantas cosas, algunas sí los ayudaría, otras quizás les haría entrar en dudas de lo que hablamos, ¿no? Pero la gente que Dios ha puesto para el servicio y que ha entendido que servir a Dios es hermoso, es lo mejor que te puede pasar, pero también tenemos que pagar un precio. Martín Ariel Quintana, Iglesia de la Ciudad, ¿no? También tenemos que entender, sin lugar a duda, que hay un precio que pagar. Entonces, si deseamos buscar a Dios, tenemos que entender que ese precio lo tenemos que pagar nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Que hemos entendido y hemos asumido ese compromiso, ¿no? Por momentos me gustaría contarles que cada vez que salen estos mensajes tan poderosos, ¿no? Yo salgo de aquí, muchas veces recién como 1:30 de la mañana. Hoy hicimos una excepción con Claudia, rapidito me dio de comer unas empanaditas para que no se nos haga tan extenso y ella también pueda descansar, ¿no? Y me siento en el comedor y es como que nos sentimos el peso de la presencia de Dios que ha fluido a través nuestro, ¿no? Y eso nos absorbe, ¿no? Porque no damos de lo que nos sobra, ¿no? Damos de lo que tenemos. Y cada vez que damos, tiene que volver a ingresar. De esa fuente tenemos que volver a buscar para tener más
para dar al otro día y así durante el resto, ¿no? Y los recursos que tenemos que saberlos administrar, ¿no? Porque también tenemos en el hogar la familia, tenemos hijos. Yo hay veces que me instalo en la radio 9 de la noche, voy de una corrida, le doy un beso a los chicos, le digo nos vemos mañana, y ellos me ven al otro día, ¿no? Quizás cuando termino no está. Pero ese es parte del compromiso que hemos tomado con Dios, ¿no? No es con el hombre, no es con las personas, solamente con Dios. Y sabemos que Él aboga, a ver si lo podemos sacar, Él aboga por nosotros, ¿no? Y con el tiempo, esto que estamos haciendo para Dios, sin lugar a dudas, Dios nos lo va a recompensar a través de ellos. No queremos riqueza, sino queremos que la gracia y la misericordia de Dios alcance a nuestros hijos en este tiempo, ¿no? Bueno, como les contaba, vamos a dejar de estas pálidas y vamos a seguir adelante, ¿no? Dice, buscando un rey, se apartaron de mí. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que veníamos hablando estos días atrás, ¿no? Que querían rey, y tuvieron que tomar una decisión. Y Dios oyó el clamor de ellos. ¿Y qué hizo? Habló con Samuel y le dijo, eso que están haciendo, no te lo han hecho a ti, a mí me lo han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sin lugar a dudas el Señor también le habló a Samuel, porque Samuel había hecho de juez toda su vida, ¿no? Y Dios Jehová le dijo, no te lo han hecho a ti, a mí me lo han hecho. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esta gente que no entendía, que tenían un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces Samuel fue y les contó, miren, ustedes quieren rey, bueno, les vamos a dar rey, pero va a suceder esto, ¿no? Les explicó todo. ¿Me entendieron? Sí, pero queremos rey. Bueno, ahí está, gloria a Dios, ¿no? Pero no le eligió un rey cualquiera. Eligió a Saúl, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, ¿no? Dice que era de la tribu de Benjamín, dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl, dice que era joven, era hermoso, gloria a Dios, Rolando querido, Dios te bendiga, gente de la ciudad de Rauch se nos ha conectado, gloria a Dios, ¿no? No eligió uno más del montón, ¿no? Dice que eligió a alguien que era joven, que era hermoso, y dice que miren cómo dice, era joven hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, no era cualquiera el que Dios había elegido, ¿no? Y dice, de hombros arriba y sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Porque sin lugar a dudas, cuando Dios quiere hacer mención y elegir a alguien, no elige a alguien cualquiera, ¿no? Sino que elige a alguien el cual se destaque. Y muchas veces hay circunstancias en la vida que están en nosotros, características, ¿no? Que hacen que nos destaquemos, que quizás no tengamos esa belleza, pero hay algo que hemos logrado llamar la atención de Dios, y Dios ha dicho, con vos quiero hacerlo, ¿no? Acá lo hizo con Saúl, pero dice también que Saúl era considerado, sabía oír a su padre, sabía obedecer, ¿no? Y no era un flojo. Dice que se le habían perdido unas asnas al padre de Saúl, y lo envió y le dijo, toma un ciervo y ve a buscarla, ¿no? Y dice que él hizo. Y no solo que fue hasta la esquina y volvió, ¿no? Dice que fue a una ciudad, dice, y se pasó por el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa,
no lo hallaron, dice, y pasaron por la tierra de Salaim. Qué tremendo, ¿no? Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no encontraron, dice, ¿no? Pero dice que Saúl y su criado tenían consigo, dice, y cuando vinieron a tierra, Saúl y su criado tenían consigo, volvamos, porque quizás nuestro padre ha abandonado la búsqueda. Y dice que en el camino recordaron que en esas tierras, por esas tierras, estaba Samuel, que para ellos era el vidente, así le decían, era el profeta de Dios, ¿no? Dice que lo entraron a buscar y se presentaron. Pero Dios ya había hablado a Samuel, no fue casualidad. Lo sacó desde su hogar porque Dios quería levantarlo como rey. Y muchas veces tenemos que entender que Dios nos quiere sacar de cierto lugar porque quiere promocionarnos, ponerlos en un lugar de servicio. Gloria a Dios. Luis Braille de la ciudad de Juárez se nos está conectando, pero hoy está desde Mar del Plata, nos está saludando. Luisito, Dios te bendiga, ¿no? Un gran amigo. Miren qué tremendo lo que Dios había hecho. Pero cuando se había propuesto todo esto, dice que se habían perdido las asnas, él obedeció a su padre, lo anduvo buscando, y dice que cuando se presentó él delante del vidente, hasta ese momento, porque así lo llamaba, dice que él no lo conocía. Pero Dios un día antes le había hablado a Samuel que iba a salir a su encuentro un joven así, así y así, y que ese iba a ser el que él ungiera como rey. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Y dice que para todo eso, cuando lo vio Samuel, le preguntó, Saúl, ¿no has visto al vidente? Y el vidente, Samuel, le dijo, yo soy. Qué importante, ¿no? Y le dijo, ven conmigo, comamos. Y dice que lo sentó a la mesa donde había 30 convidados. Y ahí ya tenía, Dios ya había hablado a Samuel y Samuel ya había organizado. Había apartado una comida, un plato especial, ¿no? Yo me imagino cuando llegaron estos 30 y vieron que venía con Samuel este joven, que era alto, era hermoso, sería un comentario, ¿y este quién es? Diría, ¿no? Miles de cosas pasarían, ¿no? Pero era el hombre que Dios había propuesto ser levantado por rey. No era cualquiera, era alguien especial, alguien que tenía condiciones del rey y tenía un corazón. Hasta ese momento el corazón de Saúl era un corazón distinto al resto, era distinto, aunque en el transcurso del tiempo se contaminó, pero en un principio era distinto. Gloria a Dios, ¿no? Y dice que cuando hubo comido, se apartó, lo llevó ahí a un tejado, dice, y cuando hubieron descendido a un lugar de la ciudad, le habló a Saúl desde un tejado, ¿no? Y le dijo, bueno, mañana, a la mañana, cuando nos vayamos, hablaré específicamente contigo, ¿no? Y dice que cuando se despertó a la mañana temprano, dice que se encontraron y le dijo, manda al siervo que tengo cosas para hablar a ti, ¿no? Dice, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Dios quería hablarle específicamente, gloria a Dios, le quería hablar específicamente a Saúl. Entonces le dijo que vaya al siervo. Y dice que cuando el siervo se fue, dice que Samuel lo ungió, vertió aceite, dice el 10, dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel. Te ha ungido, gloria a Dios, qué hermoso, gloria a Dios, lo que había sucedido y acontecido hasta ese momento. La verdad que fue tremendo lo que Dios había hecho. Y hasta aquí vemos que Dios había levantado. Pero claro, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel había elegido un rey y había desestimado al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces Dios tuvo que tomar una decisión y dejó que Saúl fuera el rey, pero de antemano ya les había avisado lo que iba a suceder. Vamos a leer en esta noche, aquí a partir del versículo, qué hizo Saúl, cuáles fueron sus primeras medidas cuando asumió como rey. Gloria a Dios. Pero vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por una noche más, por poder estar aquí, por cada oyente que hoy está aquí, sintonizando el vivo. Te pedimos que tú lo bendigas, que tu Espíritu Santo lo alcance, lo cubra, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a su interior y el que abrir entendimiento para lo que en esta noche nos quiere revelar. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Hasta ahí tenemos que Saúl es ungido como rey, ¿no? Vamos con el capítulo 10. El capítulo 10 dice así, ¿no? 10, el 1, dice que tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallaréis 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Gloria a Dios, mire que lo que estaba sucediendo, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahí le entró a la preocupación al papá de Saúl, ¿no? Y dice el 3, y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, casa de Jehová, dice, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Mire lo que el profeta Samuel le había revelado a Saúl, ¿no? Lo que iba a acontecer en ese camino. Dice, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes y los tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Venían unos profetas medios raros, medios extraños, ¿no? Dice que en el camino iba a encontrar estos, Dice, qué tremendo lo que estaba sucediendo. Vamos a volverlo a leer, ¿no? En el 5 dice, después de esto hallarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Muchas oportunidades vemos gente que viene de lugares altos y que vienen con palabras y que dicen guau, guau, guau. Pero Dios, mire cómo lo quiso sorprender, cómo empezó a hacer sus primeras armas Saúl, ¿no? Y mire lo que le dijo Samuel. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado
en otro hombre. En ese momento, cuando se encontraba con esos profetas, él iba a profetizar, iba a ser cambiado a otro hombre. Simplemente había sido hasta acá ungido como rey, pero todavía tenía que pasar un proceso para que conocieran acerca de este rey nuevo, ¿no? Y luego bajarás delante de mí al Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificarás ofrenda de paz. Estarás 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 9, y aconteció que luego de volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dice que cuando el profeta le dio la espalda al profeta, dice que inmediatamente, dice, le mudó Dios su corazón. Sin lugar a dudas, hasta ese momento había cositas en la vida de Saúl. Dice que en ese momento Dios mudó, cambió, transformó su corazón. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y el 11 dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían, antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Y Saúl también entre los profetas. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que los que le conocían se preguntaban, ¿qué le sucedió a Saúl? ¿No es este el hijo de Cis, que profetiza con los profetas? Muchas veces es difícil, cuando los cambios suceden, que la gente pueda entender que Dios te mudó el corazón, que Dios mudó tu vida, que Dios mudó tu manera de andar, y ya el que eras antes ya no sos más, y empezás a caminar en el propósito de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Luis querido, mandale un fuerte abrazo a tu hijo, que Dios lo bendiga, este tiempo que se han apartado para estar juntos, ¿no? Como padre e hijo. Mire lo que dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían de antes, vieron que Saúl profetizaba, ¿no? Eso es lo mismo que hoy te ven y mañana de golpe te cruzan y te dicen, ¿qué te pasó? El Espíritu de Dios mudó el corazón de Saúl. Y dice, y algunos de allí respondieron diciendo, ¿quién es el padre de ellos? ¿Por qué causa se hizo proverbio? ¿Por qué causa se hizo profeta? Y también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar, ¿no? Y llegó al lugar alto. Algo lo sacó a Saúl, ¿no? Porque en ese momento que empezaron a hablar, dejó de profetizar. Pero miren qué importante lo que viene ahora, ¿no? Dice, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Le preguntaba, ¿no? Y él le respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Hijo pícaro, ¿no? Que a veces tenemos que entender, ¿no? Que cuando el profeta, el hombre de Dios, te habla, hay cosas que pueden ser reveladas y hay cosas que le habla a tu corazón y hay cosas que tienen que ser atesoradas, ¿no? Unas son reveladas y que el resto pueden ver, y otras tienen que ser atesoradas como en un tesoro, en un cofre de oro, ¿no? Y no tenemos que comentar, porque el enemigo
aparte de que anda como el león rugiente, anda con el oído parado, viendo a ver qué es lo que decimos, ¿no? Y se nos levanta. Entonces, una vez que recibimos una palabra de parte de Dios, tenemos que atesorarla. Y vemos que Saúl hizo así, ¿no? Él le contó lo que había pasado, pero las cosas del reino, lo que el profeta le había hablado, se quedó callado, ¿no? Y dice, más del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y era su tío. Y después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y le dijo a Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda desde todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue tomada, fue como apartada, ¿no? Y dice, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, ¿no? Y de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Qué sucedió, no? Llamaron a la gente de Benjamín, de donde venía Saúl. Recuerden que no era pequeño, no era alguien que podían meter en un maletero, ¿no? En algo. Y dice que se entraron a preocupar, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl, no? Y les vamos a contar quizás un secreto, ¿no? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Saúl, no? Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido de allí no habían visto de allí aquel varón, ¿no? Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje, entre las maletas ahí, ¿no? Una característica que, aparte de que habíamos visto que era joven, hermoso, que era considerado, yo creo que también era tímido, ¿no? ¿Por qué? Porque habían apartado a su tribu y él sabía lo que Dios le había hablado. Él no lo había revelado, pero él sabía. Él había oído lo que el profeta le había dicho. Y entró en temor, yo creo que entró en pánico. No quiso decir nada y se escondió. Acuérdense, ¿no? Rubio, supongo, ¿no? Era de buen parecer, grandote, y estaba escondido entre las maletas, ¿no? Dice, y entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo, ¿no? Dice que una vez que lo trajeron, lo presentaron, era alto, ¿no? Él sobresalía. Y miren lo que sucedió. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? ¿Habéis visto? Samuel le dijo, ¿ven este? ¿Habéis visto que no hay otro como él en el pueblo? Miren qué tremendo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y dice, Samuel dijo a todo el pueblo, he aquí, ¿habéis visto que haya elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Hasta ahí. Y entonces el pueblo clamó con alegría. Qué raro. Pueblo cabezón, ¿no? Este pueblo de Israel. Y se alegró. Y gritaba, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Miren qué tremendo. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en el libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel
a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado, ¿no? Miren qué tremendo. Fue elegido como rey, presentado delante del pueblo, pero no volvió solo a su casa, volvió con hombres cuyos corazones Dios había tocado. Qué bueno saber que cuando Dios elige a alguien, también levanta hombres para que resguarden, para que apoyen, para que sostengan, para que animen, para que alienten, porque no es fácil la tarea, ¿no?, que le venía por delante hasta ese momento a Saúl. Y dice, y algunos perversos, ya parecía, ¿no? Siempre como en todo, ¿no? Siempre hay alguno complicadito. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló. Se hizo el distraído, ¿no? Porque dice que los otros habían traído presente, ¿no? Porque iba a ser presentado el rey. Y ya al poquito andar, en unos minutitos, que había sido levantado, se había levantado gente diciendo, ¿y en qué nos va a salvar este? Siempre sucede que cuando Dios levanta a un siervo, cuando Dios quiere hacer mención de una persona, de un profeta, de un maestro, de un pastor, siempre se va a levantar alguno que va a decir, ¿y este? ¿Qué nos va a hacer? ¿No? Pero miren qué tremendo, ¿no? Pero Saúl lo escuchó, se hizo el distraído, ¿no? Qué bueno que vemos tantas características buenas que tenía en ese momento Saúl. Mira, con poca cosa, ¿no? Y vemos que acá lo encontramos a Saúl con un reinado, con gente conforme, algunos que decían viva el rey, otros que decían ¿qué nos va a ayudar este, no? Pero bueno, ahora tenía que poner en actividad lo que él iba a hacer de parte de Dios. Y dice el 11, vamos a leer rapidito el 11, porque el 11 es maravilloso, ¿no? Dice, Saúl derrota a los amonitas, ni bien asume como rey. Vemos que los filisteos siempre acosaban al pueblo de Israel, ¿no? Y dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y entre los de Jabes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Dice que la gente de Jabes era un pueblo pequeño, ¿no? Habría muchos ancianos, mucha gente, ¿no? Y los filisteos siempre. Y es como que Jabes estaba entre medio y estaba muy apegado a la tribu de Benjamín, de donde había salido el nuevo rey, ¿no? Y dice que la gente de Jabes, o muchas veces, como algunos, no habrán querido ir a la batalla contra los filisteos y habrán dicho, pactemos, hagamos pacto, haz alianza, le dice acá, haz alianza con nosotros y te serviremos. El pueblo de Israel, ¿no? Ya estaban buscando a quién servir. Pero como Nahas, amonita, el rey, era el rey de los amonitas. Miren que el significado de Nahas, ¿saben cuál era? Serpiente. Nahas es sinónimo de serpiente, ¿no? O sea, y serpiente amonita le respondió con esta condición haremos alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y lo ponga y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Y entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda,
saldremos a ti. Y llegados los mensajeros de Gabaa a Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Miren qué tremendo, ¿no? Ahí apareció un perdido, apareció el pastor, gloria a Dios. Ahí estamos, pastor Raúl Rolando. Miren qué tremendo lo que ya estaba sucediendo. Cuando hablamos de y acampó contra Jabes de Galaad, ese era el monte del testimonio. Así se hace mencionar, ¿no? Jabes de Galaad era el monte del testimonio, que estaba entre medio, entre los fariseos y pegadito ahí a la tribu de Benjamín. Y el rey, que tenía este nombre tan especial, Nahás, ¿no? Que significaba serpiente, no era ningún dormido, era bastante serpiente, ¿no? Dice que le pidió al pueblo de Jabes que cada varón sacara su ojo derecho y lo presentara en afrenta, porque si no iban a ser destruidos, ¿no? Cuando hablamos del ojo derecho, hablamos sobre la creatividad, la parte creativa está a través del ojo derecho, la parte emocional funciona a través de ese ojo, ¿no? Entonces, miren qué tremendo, ¿no? El rey, serpiente, qué casualidad, ¿no? Quería que todos los hombres entregaran ese ojo, ¿no? Pero no solo eso, porque aparte incapacitaba. ¿Por qué? Porque sacaba la parte creativa. Tema de atención. Sacaba la parte creativa de cada hombre. Afectaba la parte emocional, el hecho de sentirse disminuido. Pero también quería restar y aprovechar las circunstancias, ¿no? Para asegurarse que toda la tribu de Jabes, ninguno, fuera contra ellos a futuro, ¿no? Porque dice que cuando iban a la guerra, ustedes habrán visto algunos escudos que tenían un hueco, ¿no? Dice que cuando iban se tapaban y cubría su rostro y dejaba descubierto su ojo derecho, ¿no? Y dice que con el escudo se cubría, con su ojo derecho miraban y ahí lanzaban, o de ahí espadeaban. O sea, que si ellos accedían, ¿qué iba a suceder? No iban a poder enfrentar un día de mañana a los filisteos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos iba a poder ir a la guerra. Y ellos iban a poder hacer lo que a ellos les placiera, a gusto y a paladar, ¿no? Miren qué situación, apenas recién asumido el cargo Saúl como rey, ¿no? Y dice que cuando llegaron, dice que el pueblo lloró, ¿no? Lloró grandemente. Dice, el pueblo llegó a oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y miren lo que dice el 5, capítulo 11, versículo 5, dice, y he aquí que Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, presten atención, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. O sea que también había valor, había mucho coraje en Saúl, que recién había asumido como rey. Y dice que se encendió en ira. Y miren lo que hizo, ¿no? Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. No declaraba que no saliera a la guerra en pos de él, sino también reconocía al siervo de Dios, que así iba a suceder con los animales del que no saliera a la guerra con Saúl
y con Samuel. Sin lugar a dudas, era un gran motivador, Saúl. Si no los motivaba, al menos los atemorizaba y los despertó, ¿no? Porque mire lo que sucedió. Qué tremendo lo que sucedió después de eso, ¿no? Así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. No solo que cayó un temor que los hizo quedar inmóviles. No, al contrario, salieron como si fueran uno solo en ese momento. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Tenían temor, ¿no? Y eso que todavía no había hecho nada Saúl, ¿no? Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabe de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y le anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere, ¿no? Miren cómo cambiaron la situación. Dice que Saúl les dijo: mañana saldremos en defensa de ustedes. Y los de Jabes le dijeron: mañana saldremos y ustedes harán lo que quieran, ¿no? Pero mire qué picardía que tenía este Saúl, ¿no? Dice: y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 campañas, y entraron en medio del campamento a la vigilia. Le había dicho a la mañana, pero dice que a la vigilia, antes de que amaneciera, Saúl había dividido en 3 partes el cuerpo de su ejército, ¿no? Y dice que entraron al campamento de los filisteos, y en medio, dice, en 3 campañas, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. O sea, los agarraron de la madrugada, los encontraron dormidos, y dice que los mataron hasta que la mañana calentó, hasta que salió el sol, ¿no? Y dice, hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, y de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y si había quedado alguno, quedaban dispersos, uno allá y otro acá. No podía posibilidades de que enfrentaran al pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos nombres y los mataremos, ¿no? Acá, en vez de alegrarse, había gente que había oído de los que hablaban y decían: ¿quién dijo que Saúl no nos iba a poder gobernar? Tráiganlos y los vamos a matar, ¿no? Pero miren que lo que Dios quería hacer, ¿no? Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. La victoria que Dios había entregado al pueblo de Israel en manos de Saúl, Saúl no quiso tomar los honores y limpiar la ofensa de su nombre, diciendo: ¿vos hablaste de mí? No. Ese día él dijo bien claro que Jehová había dado la salvación a Israel, ¿no? Qué bueno saber que cuando Dios sale y nos trae y nos guarda y nos saca de esa aflicción, ¿no? Que podamos entender que Jehová es el que nos salva, Jehová es el que nos saca, Jehová es el que nos liberta, y que no nosotros queramos decir: bueno, ahora sí, ahora vení conmigo, vení, yo estoy acomodada a vos, ¿no? No. Saúl dijo: hoy no morirá ningún hombre más, porque Jehová nos ha dado la victoria a Israel.
Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo fue al Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, ¿no? Qué bueno que muchas veces saber que aquellos que hablaron en contra tuyo, en contra del hombre de Dios, el hombre de Dios pueda entender que es Dios el que da la victoria, que es Dios el que te saca en momentos de angustia, de dificultad, en el momento difícil, y reconocer que no es tiempo de tomar venganza. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo de Dios que te quiere dar la victoria, ¿no? No sé cuál es la batalla que estás atravesando, económica, laboral, de salud, sea cual sea, Dios va a salir al encuentro y Él te va a dar la victoria. Y cuando esto suceda, recuerda que es porque Él la da. No quieramos tomar represalias si en contra de quien habló, en contra de quien nos ofendió, ¿no? Dice que Saúl dijo: no, hoy no será derramada más sangre, porque Jehová, él reconoció y él enseñó al pueblo que esa victoria no había sido de parte de él. Él había sido astuto, le había dicho que por la mañana iba a salir y a la vigilia, ¿no? Y qué importante, a ver si están atentos, cuando todos duermen, vos te levantes a batallar contra el enemigo. ¡Uf! Se me escapó una llave. Este es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde el enemigo está dormido, pero vos estás de pie. Y a la vigilia, ahí, clamando, intercediendo, pidiendo que Dios sea tu sanador, que Dios sea tu salvador, que Dios sea el que te saque de la dificultad que estés atravesando. Es ahí, a la madrugada, en la vigilia, donde la batalla se va a desarrollar. Y donde la batalla de parte de Dios se desarrolla. Sabemos que hay un solo vencedor. Jehová es el que va a vencer. Jehová salvará tu vida. Pero tenemos que estar astutos y atentos, como lo hizo Saúl, ¿no? Que los filisteos durmieron. Hay gente que duerme. No seas tú uno que esté durmiendo, ¿no? En la comodidad de tu hogar, ¿no? Y despiértate a pelear esa batalla contra el enemigo, porque dice que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra huestes y demonios, contra potestades, ¿no? Y nosotros decimos: voy a descansar y mañana tranquilo, mañana será otro día. Sí, gloria a Dios, claro que sí. Pero la batalla es de rodillas y a la madrugada y a la vigilia. Es a la hora donde el enemigo sale a querer destruir las vidas, a querer destruir los hogares, a cortar, a abortar propósitos. Es a la hora donde se presentan los sacrificios, es a la hora donde suceden crímenes, es a la hora donde tantas cosas malas, los robos, todo sucede mientras unos descansan, otros están dañando tu vida. Y qué bueno entender que tenemos que despertarnos, y el Espíritu de Dios nos despierte y nos movilice a pelear la mejor de las batallas. Y sabemos que cuando lo hacemos de rodillas y cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, gloria a Dios, tenemos la victoria asegurada. Sin lugar a duda, gloria a Dios, Dios había elegido una persona correcta. Saúl era el hombre correcto para ser el primer rey sobre Israel. No fue ni el segundo, no, fue el primer rey que gobernaba
al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Realmente es como un traspaso de poder, ¿no? Un traspaso de banda. Ya no era anteriormente Jehová, gloria a Dios, gobernaba sobre Israel, y ahora el pueblo quería que alguien gobernara sobre ellos, ¿no? Sin lugar a dudas, algunos pusieron su confianza en el rey, algunos ponen su confianza en el hombre, algunos ponen la confianza en los políticos, algunos ponen la confianza en la amistad. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, que no confiemos en el hombre, ¿no? Porque a Dios no le agrada. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar depositada siempre en Dios, ¿no? Y cuando esto suceda, y cualquiera sea la batalla que se vaya a desatar en contra tuyo, sabemos que Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros. Y dice, y vosotros estaréis tranquilos. Así nomás, quédate tranquilo. Jehová va a pelear la batalla por vos. No te levantes y empieces a querer guerrear con palabras, con insultos, con ofensas, ¿no? Porque me la hiciste, yo te la devuelvo, o con algo malo, algo que no te pueda edificar, quizás algo que a futuro te haga perder lo que Dios había entregado para tu vida. Y en este tiempo Dios quiere bendecir tu vida. Estate atento y usa la sabiduría que Dios te ha entregado, como se la entregó a Saúl. Le dijo, mañana a la mañana vamos a salir. Ellos durmieron, descansaron. Y a medianoche se le apareció y hicieron una masacre, ¿no? Sin lugar a dudas hay que ser astutos. Hay que ser astutos, ¿no? Algunos dirán, qué poca palabra. Estamos hablando, en contra eran los filisteos, que no tenían temor ni respeto por nadie. Aquí simplemente Dios le dio sabiduría a Saúl, que mientras dormía, él ganó la victoria para Dios, ¿no? Entonces mientras otros duermen, otros descansan, otros están durmiendo y a altas horas, ¿no? Vos despertate, pelea la batalla de parte de Dios, que Dios te va a guiar. Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría para que puedas salir más que victorioso. Gloria a Dios. Y hasta aquí traemos una noche más. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? Gracias, Señor, porque tú estás renovando conocimiento, estás enseñando que lo que sucedió hace 2000 años, hoy está sucediendo. Te pedimos, Padre de amor y de misericordia, que tú nos despiertes a las madrugadas para pelear nuestras batallas y que nuestras batallas, Señor, tú marches adelante y sabemos que seremos más que vencedores porque tú peleas por nosotros. Gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga tocando los corazones y ministrando la vida a partir de aquí. Gloria a Dios. Hermoso. Y vamos así dar despedida al programa de esta noche. Que quiera Dios bendecir tu vida y saber que lo mejor está para venir. Lo mejor viene de parte de Dios. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano. Cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 Gloria a Dios. FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, qué hermoso saber que Dios
es el que guarda nuestro descanso, nuestro sueño, y que Él pelea nuestras batallas. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.